Poderoso. Abacados, nos preparamos, Abba, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para recibir de tu bendita palabra, porque la vamos a llevar por obra con nuestro cuerpo. Te pedimos seas tú quien nos hable por medio de tu bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mashiach, Omen, ve Omen. Por favor, siéntense, amados hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros. Todo el material es gratuito. Puede bajarlo, copiarlo, regalarlo. Los derechos de autor son de Yahweh, Yahshua. ¿Cuál es el problema? Aleluya. Bendito es el Abacados. Vamos a ver este capítulo del libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, yo voy a dar un breve resumen. Ahorita lo leemos, amados hermanos, y vamos a ver unas citas de la bendita Tanaj, de la Biblia, para poderle entender mejor. Voy a empezar por esto, y es importante. Hace ratito estuve orando por varios hermanos y bendiciéndolos aquí en la oficina. Y bueno, cada vez que se va a orar por alguien, se le explica, si es que viene por primera vez, algunas cosas. Ungir con aceite. El ungir con aceite es separar a una persona para el servicio divino. Así lo puse en mis apuntes para que sea más entendible. Entonces, es separar a una persona para el servicio divino. Cuando se nombra un roé, un anciano, o se quiere bendecir a alguien en especial, un líder de ministerio. Entonces, ungir con aceite es separar a una persona para el servicio divino. Para empezar, la persona que lo hace, al que lo hace, o sea, el que lo hace debe estar en santidad. Porque si tiene problemas en su vida, él mismo no tiene resuelta su vida, pues ¿cómo va a poder bendecir a los demás? Entonces, 2, el aceite se consagra. No es que esté bendito, eso es un invento de la iglesia tradicional. No es que esté bendito el aceite, no. Se consagra el aceite porque no se va a utilizar para otra cosa, sino para ungir a los enfermos, a los hermanos que son llamados al ministerio. Entonces, eso es el ungir con aceite, el Ejasí Shemen Zait, aceite de oliva. Separar a una persona para el servicio divino. Ahora, como número 2, los que creemos en el Eterno, Yahshua, y somos llenos del Ruach HaKodesh, o sea, tú has recibido del Ruach HaKodesh, allá y acá. Entonces, este acto, el hecho de ungir, va acompañado de la presencia del bendito Ruach HaKodesh y de su bendito poder. Lógico que antes el Ruach HaKodesh no habitaba en las personas, antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora sí, entonces el acto de ungir a una persona va acompañado de la presencia del Ruach HaKodesh y su poder. No es que el aceite simbolice al Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es todopoderoso. Es el todopoderoso, es decir, es el soplo del Altísimo. Pero el ungir con aceite, nosotros siempre estamos invocando al Todopoderoso, quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach, y se manifiesta a través de su bendito Ruach HaKodesh. Eso es lo que sucedió, digamos, cuando el profeta Samuel unge a Shaul. Ahora, el ungir con aceite es también representativo, amados hermanos, hermanas, en el eterno Yahshua, aquí y allá, es representativo de la aprobación del Todopoderoso. Eso es muy importante. Pero vuelvo a repetir que la persona esté en santidad, la que unge. Entonces, es representativo de la aprobación del Eterno. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es eso? Si Shaul no venía de la tribu de Judá, ¿por qué el profeta Samuel, por órdenes del Eterno, entonces lo unge? Precisamente para darles una lección al pueblo de Israel. Es decir, venía uno que no debía de haber sido rey, porque venía de la tribu de Benjamín. Entonces, a ver, primer cosa que tenemos que tener en cuenta, ungir con aceite, separar a una persona para el servicio divino. 2, este acto de ungir, va acompañado
de la presencia del Ruaj HaKodesh y de su bendito poder. 3. Es representativo de la aprobación del Todopoderoso, en este caso, de Shaul como príncipe sobre el pueblo de Israel. Ahora, siempre pasan muchas cosas por la mente del que unge. Entonces, a ver, en este caso, en el caso del profeta Samuel, que realmente era un profeta muy elevado espiritualmente, no lo idolatramos, pero fue un gran profeta. Para confirmar a Shaul y al pueblo, se le dijo de parte del profeta 3 señales. 1, que hallaría 2 hombres. 2, que se encontraría en la encina de Tabor, entre Selsa y Gaba, con 3 hombres. 3, que se encontraría con una compañía de profetas. Este tema es muy bonito, hermanos, es muy profundo. Por favor, quiero que lo capten bien. Se encontraría con una compañía de profetas del lugar alto que estaba en Gaba. Ya dije sobre los lugares altos. Los lugares altos deben servir para adorar al Eterno. Por así decirlo, una montaña o un monte está más cerca del cielo. Es algo simbólico, porque el cielo está en el norte. Bendito es el abacados, pero es algo representativo. Entonces, en el satanismo, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, se utilizan los lugares altos. De hecho, en las iglesias, en la iglesia tradicional se utilizan los lugares altos, los montes, para poner sus imágenes y demás, porque es una copia barata de lo que el Eterno ha hecho. Bendito es Él. Pero los ídolos nada son. Eso dice Pablo, Rab Shaul. Entonces, aquí era, digamos, vamos a abrir la Biblia, el Tanakh, en 1 Samuel. Vamos para allá, amados hermanos, por favor. Mucha atención porque vamos a aprender bastante hoy. Sobre todo, este tema nos va a servir a todos, pero hay ministerios que son todos, fíjense, yo apenas ministraba con unos hermanos en Shabbat pasado, que todos necesitamos ser llenos del Ruaj HaKodesh hasta para servir una mesa. ¿Es cierto o no es cierto esto? En el libro de los Hechos, decían los apóstoles, nosotros no podemos estar sirviendo las mesas. ¿Te acuerdas que había contienda entre las viudas de los judíos, de los Yehudim y de los griegos, que era también casa de Israel, lógico? Pero decían ellos, no, nombremos a cuántos varones. Revísenlo bien, ¿verdad? Y entonces, y vamos a imponerles las manos que sean llenos del Ruaj HaKodesh para que nos ayuden a servir las mesas. ¿De acuerdo? O sea, hasta para servir una mesa como acá afuera, se necesita estar lleno del Ruaj HaKodesh. Todo eso ya está ministrado en el libro de los Hechos. Búsquenlo, por favor, el libro de los Hechos. Bueno, entonces voy a empezar a leer 1 Samuel, capítulo 10. ¿De acuerdo? Ahora, permítame que anoten otra cosa muy importante antes de que se me olvide. No se me olvida porque tengo algunas ideas anotadas, pero no todo. Miren, el Ruaj HaKodesh no bautizó al rey Shaul. Lo que hizo el Ruaj HaKodesh fue capacitar a Shaul, porque era carente, no estoy criticando, era carente de educación y de experiencia para ser rey. Entonces, para que asumiera todas las responsabilidades reales, el Ruaj HaKodesh vino hacia él, pero no en Tevilá, no en el bautismo del Ruaj HaKodesh, porque el bautismo, para que se entienda, el Tevilá del Ruaj HaKodesh es desde Yahshua HaMashiach para acá. Por eso Yohanan, Juan el Bautista, decía, yo los bautizo en agua, pero vendrá otro más poderoso que yo y los bautizará en espíritu y fuego. ¿De acuerdo? En el Ruaj HaKodesh y fuego. ¿De acuerdo? ¿Amén? Entonces, a ver, lo que hizo el Ruaj HaKodesh con Shaul fue capacitarlo, porque él, pues, lógico, no tenía educación, no tenía experiencia para las responsabilidades reales, y por eso vino el Ruaj HaKodesh. Ahora, permítame continuar con la administración y ahorita lo leemos. En la época de los jueces, los que precedieron, por ejemplo, en este caso al rey Shaul, tuvieron la misma bendición que el rey Shaul. O sea, el rey Shaul no fue el primero, por así decirlo. Entonces vamos a ver en el caso de algún servidor como juez, en este caso como rey. Vamos a retroceder tantito al libro de los jueces, por favor. Vamos a buscar Jueces capítulo 6, por favor, vamos allá rapidito, 6:34. ¿Sí? Cuando tengan el Jueces 6:34, me dicen un amén.
Dice así: entonces el Ruaj HaKodesh de Yahweh vino sobre ¿quién? Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abeseritas se reunieron con él. Entonces vino el Ruaj HaKodesh sobre él. Y luego el 11:29, ahí mismo en Jueces 11, perdónenme, 13, vamos a ver el 13. Sí, es el 11, permítanme tantito. 11:29, aquí está. Y el Ruaj HaKodesh en Jueces, y el Ruaj HaKodesh de Yahweh vino sobre Jefté. ¿De acuerdo? ¿Sí anotaron la cita? 11:29. Vamos al 13:25. Mil disculpas. 13:25. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y el Ruaj HaKodesh de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Ahora vamos al 14:6. Y el Ruaj HaKodesh de Yahweh vino sobre ¿quién? Sobre Sansón. ¿Sí? 14:6, anótelo. Entonces, no es que Shaul haya sido el primero, amados hermanos, amados Sahim, no. Ahora, todo sucedió como se lo predijo por profecía, lógico, Samuel. Por eso surgió, entonces, inclusive Samuel, en el caso del rey, surgió, al encontrarse con la compañía de profetas, él empezó a profetizar. Ahorita vamos a ver de qué se trata, porque ha habido algo de confusión en ello. Y todos vamos aprendiendo, empezando por un servidor. Entonces, Shaul también entre los profetas. Ahora, quiero aclarar esto y si gustan anotar alguna idea es mejor. Eso no quiere decir que llegó a formar parte del ministerio profético. O sea, en ningún momento dado dice eso la Biblia. Entonces, no quiere decir que por el hecho de que Shaul empezó a profetizar haya sido ya parte del ministerio profético. O sea, no dirigido por Samuel, desde luego. Entonces, no llegó a ser un profeta, nunca, en el caso de Shaul, sino que estaba capacitado para ejercer el don de profecía, pero no lo ejerció. Como podía decir, no lo ejerció porque fue pecando y pecando y pecando hasta que se reprobó. Entonces, a ver, en el caso del profeta Samuel, lógico, todavía no venía Yahshua, entonces no había bautizo del Ruaj HaKodesh, Tevilá del Ruaj HaKodesh. Pero el Eterno venía con una gran fuerza sobre ellos y los llenaba de sabiduría, aunque no eran bautizados en el Ruaj HaKodesh. Entonces, y todos los no salvos, todos los salvos del antiguo pacto, para que se entienda, ellos estaban en el seno de Abraham, esperando que Yahshua los llevara hacia los Shamayim, hacia los cielos. Entonces, que quede claro, amados hermanos, esto no quiere decir que Shaul, el rey, llegó a formar parte del ministerio profético, y ese ministerio profético lo dirigía Samuel, sino que estaba capacitado para ejercer el don de profecía. Al menos en esa ocasión. Pueden poner eso con otro color o al menos en esa ocasión. Al menos en esa ocasión profetizó. Pero de ahí en fuera ya no volvió a profetizar Shaul. Aunque había recibido entrenamiento profético, ¿por qué no decirlo? Tuvo una pequeña clase de profecía. Y tú dirás, ¿eso existe? Aquí está. No es que se enseñe a profetizar, es que si tú te juntas con varones que son santos, te vas a contagiar de la santidad de esos varones. Varones que no chismean, que no dicen mentiras, que no te vas a contagiar. Y como esos varones, ese grupo de varones, están llenos del Ruaj HaKodesh, bautizados en el Ruaj HaKodesh, te va a tocar a ti también la bendición si andas con ellos. Y es muy probable que empieces tú a profetizar. Por eso busca a los santos, a los Kedoshim, busca, y tu hermana busca a las Kedoshot, a las santas, para que te contagies de eso. Entonces, a ver, el hecho de que el Ruaj HaKodesh haya venido con fuerza sobre el rey Shaul fue una señal, sin duda, muy notable y convincente de la presencia de Elohim. O sea, convincente de que Elohim había aprobado eso, de que él fuera el rey. Lógico, les dio el rey que ellos querían. Entonces tuvo la aprobación. No quiere decir que fue de todo el agrado del Eterno, que quede claro. Entonces era una señal muy notable
y convincente de la presencia del Todopoderoso Yahweh y su poder, sin duda, derramado en la vida de Shaul en ese momento. El hecho de que él no haya sabido, no lo estoy criticando, es lo que dice la Biblia, el Tanaj, yo no quiero meterme en problemas, aleluya, estoy hablando la verdad. El hecho de que no haya aprovechado todo eso, y es que todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto a recibir del Ruach HaKodesh, porque lo dice Yahshua Mashiach. Si los malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más se dará el Ruach HaKodesh a quien se lo pide? ¿Está? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, ¿sí? O sea, el que pide va a recibir, el que busca hallará, y el que llama se le hará abierta la puerta. O sea que, entonces el Ruach HaKodesh está a disposición de todos. Si tú no has tenido la bendición de recibir del Ruach HaKodesh, es porque hay algo que estorba en tu vida. Ve qué es lo que estorba en tu vida, porque no hay como estar plenos en el Ruach HaKodesh, amados hermanos. Ahora, hay una evidencia, escuchen bien por favor esto, y ahorita ya leemos el capítulo y así le vas a entender bien. Hay una evidencia importante que indica que Shaul no se convirtió en profeta. Entonces, porque él nunca volvió a profetizar. Y bueno, lo que realmente podíamos decir que dice en el original, o sea, entenderlo más bien como si estuviera en el original así, actuó como un profeta entre ellos. Anótenlo, les va a servir. O sea, actuó como un profeta entre ellos. O sea, sí profetizó, pero solamente fue una vez. Entonces actuó como un profeta entre ellos y después jamás. Fue una oportunidad perdida. Porque miren, ha habido hombres que nadie merece nada, empezando por mí, nadie merece nada. Todo es regalo del Eterno, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. ¿Está? Entonces, según todas las apariencias, él era un profeta, pero no, o sea, actuó como un profeta entre ellos. Podía haber ejercido la actividad profética, pero después, por la rebeldía y los pecados que fue acumulando el rey Shaul, jamás volvió a profetizar. Una vez que sucede todo esto, que viene el Ruach HaKodesh sobre la vida de Shaul, entonces Shaul le contó a un tío suyo que con la ayuda de Samuel encontraron las asnas, pero del asunto más importante no le comentó, o sea, no descubrió nada, y eso era lo importante que podía haberle contado a su tío suyo. Esto implica dos cosas: uno, o tenía miedo; dos, era muy tímido. Ciertamente tenía miedo, porque por eso se escondió. Cuando fue buscado no fue hallado, ya lo leíste tal vez. Entonces, vamos a empezar a leer para que vayamos entendiendo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, tomando entonces Samuel una redoma, o sea, se refiere al shofar de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Ya tú tienes ahí tus apuntes, qué significa la unción con aceite, hermano, ¿de acuerdo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, no lo encontraban. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Elohim en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán los panes, los que tomarás de mano de ellos. Ahora, esto lo voy a mí, por favor, déjenme aparte, por favor, es importante que no se vaya a malinterpretar esto. Pero siempre bendice a un ungido de Yahweh, siempre bendícelo, porque no sabes la gran bendición que tú vas a recibir. Mira aquí lo que hicieron, inspirados por el Ruach HaKodesh, estos 3 varones que subían a adorar, regalan al que ya era príncipe sobre el pueblo de Israel. Después dice el 5: después de esto llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Ahorita voy a ministrar sobre eso, es muy interesante, amados hermanos. Entonces el Ruach HaKodesh de Yahweh vendrá sobre ti con poder.
Eso subráyalo. Y profetizarás con ellos. Ya estaba diciéndole Samuel que iba a profetizar como ellos. Por eso actuó como un profeta entre ellos. Y serás mudado en otro hombre. Ahorita vamos a ver si fue real o no fue real. O sea, ¿fue real? Claro que sí, porque son las palabras que el Eterno puso en Samuel. Pero vamos a ver qué significa eso, a eso es a lo que me refiero. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Yahweh está contigo. Qué hermoso es cuando tenemos eso, hermanos, y eso quiero recalcar hoy. Si nosotros sabemos que Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. O sea, es hermoso que te guardes en santidad porque sabes que Yahweh está contigo y un vallado de sus benditos ángeles te guardan, Salmo 91. Y todo lo que te suceda será de bendición. Y si tienes que pasar pruebas, yo también he pasado muchas pruebas y tribulaciones, todas las superamos en Yahshua, no nos angustiamos. Bendito es el abacados. 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Shalom. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Elohim su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado de Aquil, acompañado de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Ruach HaKodesh de Yahweh vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Es muy importante eso. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Shaul también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Shaul entre los profetas. El padre de ellos se refiere siempre a un profeta mayor que bendecía a los jóvenes para que aprendieran de las cosas del Eterno. Cómo escuchar, por ejemplo, cómo escuchar su preciosa voz de Yahweh. Cómo saber, si tú te apartas, tú dices, bueno, yo me voy a apartar hasta el cerro para no oír ruidos de carros, etcétera, ver mejor las estrellas y poder oír mejor el canto de los pájaros, hasta de las bestias salvajes que anden por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no será apartarse en lo espiritual para escuchar la voz del Todopoderoso? Hay que apartarse y escucha uno mejor su voz. Claro que si escucha uno su voz. Bendito es el nombre de Yahweh. 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Shaul dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Shaul: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Samuel respondió a su tío, y Shaul, respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Tú siempre vas a contar la experiencia mayor, ¿sí o no? Al menos si somos conscientes. No estoy criticando aquí al personaje quien fue el rey Shaul, simplemente que ahorita voy a ministrar el porqué. 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mizpa. Recuerda, Mizpa, ya lo vimos hace 8 días. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Siempre es muy importante recordar esto, porque es el primer mandamiento, recordar de dónde nos sacó el Eterno. Cuando te sientas desanimado, como que ya no puedes más, o tentado a pecar, piensa antes de pecar, ¿de dónde te sacó el Señor, el Adón, el Yahweh? Yo pienso, ¿de dónde me sacó? Constantemente, no para tener sentimientos de culpabilidad, porque ya lo ministré en el tema de 20 características de un salvo. Un salvo no tiene dolor ya por sus pecados pasados, porque sentimos el perdón de Yahweh sobre nuestras vidas. Aleluya. Si no, todo el tiempo es un lloriqueo, y eso se llama depresión, y eso es satánico. No debe de ser, hermanos. Pero sí hay que acordarnos de dónde nos sacó el Eterno. Entonces ya no te sentirás desanimado ni tentado a cometer una tontería como el pecado, que es lo peor. Dice el 19: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Yahweh por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri,
y de ella fue tomada Shaul, hijo de Cis, y le buscaron, pero no ¿qué? No fue hallado. Ahora vamos a ver ahorita por qué pasó eso. Realmente aquí lo que pasó fue un sorteo. Samuel, lógico, no hizo trampa, porque era un profeta de Elohim. Pero se hizo un sorteo para que viera el pueblo, porque el pueblo siempre ha sido desconfiado, rebelde, etcétera. Tú dices y te cuentas entre ellos, ¿verdad? O eres un K2. Pero siempre ha sido rebelde y desconfiado, etcétera. Entonces, para que vieran que no hubo, que no fue un consentido, por así decirlo, un privilegiado de parte de Samuel nombrar a Shaul, se hizo un sorteo. Eso es cuando fue tomada la tribu de Benjamín, fue tomada, eso era un sorteo. Dice el 22, preguntaron pues otra vez a Yahweh si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Yahweh, he aquí que él está escondido entre el vasaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, vive el rey. Lástima, se fijaron solamente en el físico, en su altura y en su belleza, pero no estaba reaccionando el pueblo con sabiduría, nada. Samuel dice aquí el 25, recitó luego al pueblo las leyes del reino, o sea la Torah, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Shaul también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Elohim había tocado. Fíjate, siempre para ser varón de guerra, o que seas intercesor y todo, tiene que venir de parte del Todopoderoso. Porque si no, entonces no puedes orar lo suficiente, ni clamar por las almas. Oras un navino, un Padre Nuestro, ya te cansas, es mucho ya para ti. Entonces, aunque realmente es un llamado del Eterno, yo te pido que busques al Eterno en oración, en clamor, y vas a ver cómo después el Eterno se va a fijar en ti y te va a tocar. Te va a tocar con su mano poderosa para que tengas fuego del Ruach HaKodesh. Dice así, 27, pero algunos perversos, que no faltan, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. También vamos a ver qué significa eso. Ahora, Samuel, vemos acá, los reúne en Mishpa, a los líderes de Israel. Y después de recordarles, lo acabamos de ver, su tonta insistencia de tener un rey, sin tener en cuenta la voluntad directiva del Todopoderoso, porque Yahweh es el rey. Yahweh es el rey. O sea, Yahweh era su rey, pero ellos lo desecharon. Por eso le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dijo Yahweh. Entonces, ¿fue esto por método de eliminación o suerte? Son sorteos que no está peleado eso con la Torah. De hecho, si tú ves para nombrar al sucesor de Judas, Iscariote, echaron suertes. O sea, no es pecado eso. Por ejemplo, cuando yo falté hace 15 días, le dije a los ancianos, uno de ustedes tiene que prender el incienso. Entonces, lo que se hizo es un sorteo para ver quién sacaba el papelito de prender el incienso. Y esa es la voluntad de Yahweh. No hay nada que se salga de sus benditas manos. Aleluya. O sea, y no es pecado hacer eso. Pues se están haciendo las cosas bien, y sobre todo que se hagan en santidad, hermanos. Ahora, entonces luego primero la familia la tribu de Benjamín, luego la familia de Matri, y después fue tomado Saúl, hijo de Cis. Pero sin embargo, al momento aquí dice de ser señalado, lo buscaron pero no fue hallado. Ahora, esa es una indicación de que Saúl aquí todavía era sencillo, tenía cierta humildad, tenía miedo. O sea, era una humildad que caracterizaba a Saúl. Fueron sus intentos, pues, iniciales de evitar la publicidad. O sea, de evitar, aquí estoy, etcétera. Él estaba escondido, pero no tanto, aquí no se muestra nada más en la Biblia, en la Tanaj. Más bien, él era sencillo. Desgraciadamente, después todo se fue al revés. Pero bueno, tú decides si imitas su conducta o no. Imitemos la conducta del Abacados, de Yahshua HaMashiach. Ahora, otra característica de que era sencillo es esto, miren. Bueno, en primer lugar, que estaba escondido. O sea, no buscó
vengarse, o como en el caso, por ejemplo, en el verso 27, los perversos que dijeron, ¿acaso nos ha de salvar este? Lógico que él se dio cuenta porque no le trajeron un tributo, como se hace a un príncipe de Israel, en este caso de Shaul. Pero él no lo tomó en cuenta, eso también habló bien de él en ese momento. Entonces, estos perversos estaban ridiculizando su elección como rey. Y eso a nosotros no nos debe tocar. Por eso nunca hables mal de un ungido de Yahweh. Un ungido, no hables mal. Si se porta mal, si se roba los diezmos, se roba las ofrendas, si se roba esto, déjalo. Al tiempo dará cuentas con el Eterno. O sea, Él dará cuentas con el Eterno. Tú déjalo. No, porque si tú hablas mal de un ungido de Yahweh, es peligroso. Recordemos lo que hizo el rey David, ya ungido como rey. Era muy joven, pero aún así no se atrevió a tocarle un pelo al rey Shaul, ¿sí o no? O sea, lo hizo porque él sabía lo que le podía venir. Entonces, nunca hagamos eso. Entonces, aquí ya sí ellos estaban ridiculizando. ¿Cómo nos ha de salvar este? En el verso 27, o sea, ¿cómo nos va a salvar este? Si es así, X puntos suspensivos, o sea, no. Ahora, para la mayoría de la gente le convenció que fuera rey, eso sí lo dice aquí, que fuera alto, y ya lo vimos en el capítulo anterior, bien parecido. Entonces, por eso gritaron con júbilo, ¡viva el rey! O sea, el Eterno dio todo lo que pidieron en cuanto, hasta en lo físico se los dio, pues, para que no hubiera. Pero vemos que no era la voluntad del Todopoderoso como tal. Entonces, vamos a ver ante los ojos de Yahweh que Shaul estaba descalificado para ser rey. Descalificado para ser rey. ¿Qué no será si alguien se autonombra profeta o apóstol? Si alguien se autonombra sin que tenga frutos, sin que no haya ningún fruto, ¿qué no será con ellos? O sea, son descalificados por el Todopoderoso. Aunque se digan profetas y maestros de Torah, aunque se digan rabinos y los grandes rabinos, me estoy refiriendo a la casa de Israel, también a la casa de Judá, pero sobre todo a la casa de Israel. Aquel que tiene un ego terrible, un orgullo, y nació en una cuna humilde, no me estoy burlando, sino nació en una cuna humilde, era un trabajador, y después aprende algo de Torah, etcétera, algunas palabras en hebreo, y ya se pone un talit y dice, soy el gran rabino. O sea, son descalificados ante el Todopoderoso, toda esa gente. Entonces, aquí al pueblo se le olvidó lo que veíamos hace 8 días, vamos para allá en Génesis, Bereshit, en el principio, 49, en el verso 10, amados Sahim, 49:10, que todos los reyes, o sea, tendrían que salir de Judá, no de Benjamín, eso ya lo vimos, pero por amor a los nuevecitos que se están conectando ahora mismo. Entonces 49:10 dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces solamente a Judá, la tribu de Judá. Entonces Shaul no llenaba el requisito básico del linaje, ni siquiera el requisito básico del linaje lo reunía, pero todo Israel, al menos la gran mayoría, dice aquí, gritó: vive el rey. Porque si no, entonces Samuel, miren, si hubiera sido del agrado de Yahweh, Yahweh lo permitió, pero no fue de su agrado, eso que quede claro, amados aquí, no les hubiera recriminado otra vez: ustedes quisieron rey, por eso está aquí su rey. Por eso está en el verso 19 de 1 Samuel capítulo 10. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim. Voy a volver a repetir: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon un rey sobre nosotros. O sea, si hubiera sido del agrado total de Yahweh, el profeta Samuel no hubiera dicho esto. Sí queda claro, hermanos. Por eso en el verso 18 dice: mira cómo te sacó de Egipto. Entonces, a ver, aquí dice que
el 19, es bueno recapitular esto, hermanos. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Elohim. A ver, eso leanlo, por favor. ¿Hasta ahí? Amén. Que os guarda de todas vuestras aflicciones. Amén. Y angustias. ¿Es así o no? Entonces, no necesitaban rey. Y ahora, me da tristeza eso, pero con autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, digo esto: Israel está peor que las demás naciones. Ya no están como las naciones, están peor. Para que sea la comunidad gay, Tel Aviv, a nivel mundial, para que se hagan abortos allá en Israel, para que esté la gente más confiada en el ejército que en Yahweh, porque la guerra ya se está aproximando, hay cada día más tensión. Entonces ya está peor que las demás naciones. Para que los partidos políticos digan: no necesitamos de Dios. Yo acabo de ver un discurso de un político y él decía: no necesitamos de Dios. Están peor. Qué increíble. Bueno, ahora, entonces ya dije que les comenté, amados hermanos, Shaul no llenaba ni siquiera el requisito básico del linaje. Sin embargo, el pueblo había dicho: bueno, queremos un rey. O sea, su demanda, y Yahweh accedió. Por eso siempre hay que pedir en todo: Padre amado, como decimos en el Avinu, en el Padre Nuestro, hágase según tu voluntad. ¿Sí o no? O sea, no nuestros caprichos, que se haga su voluntad. ¿Que se haga qué? Y aquí se hizo la voluntad de ellos. Por eso el Eterno les dio ese rey, que ni siquiera venía de Judá, etcétera, etcétera. Ahora, todo lo que restaba a Samuel era investir a Shaul con la autoridad y responsabilidades del cargo de rey. O sea, eso le restaba hacerlo a él, pero que fuera del agrado de Yahweh, no. Entonces, hubo un libro especial que fue preparado para su coronación. Estaban, lógico, los 10 mandamientos, la Torah. Pero ese libro se hizo, aquí está en el verso 25, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh. O sea, la Torah, los 10 mandamientos. Pero ¿qué tenía que hacer el rey? ¿Se acuerdan? Deuteronomio. O sea, que no bajara a Egipto, que no tuviera muchas mujeres. ¿Quién recuerda todo eso? A ver, vamos. Bueno, el texto incluía, a ver, vamos a decir, el texto incluía la Torah de Moshe. Vamos a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 7. Vamos para allá, amados Sahim. Bueno. Bendito serás, el verso 14, Deuteronomio 7. ¿Tiene Deuteronomio 7? Verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, hay escritos muy antiguos que citan que esto también fue incluido en ese libro. Ahora, es prácticamente posible, independientemente de las leyes del reino. Pero aquí como tal es: no te enseñores, y que no perdonaran a los malvados. O sea, tú dirás: bueno, entonces va contra lo que dice Yahshua. No, es que hay gente que está totalmente endemoniada. Por eso el Eterno decía para los amalecitas: ve y destrúyelos a todos. Porque hasta los niños ya tenían demonios. El ganado tenía demonios. ¿Quién recuerda? Sí, de acuerdo. Entonces, a ver, dice 15: y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim. No la perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Y en el caso del rey Shaul falló. Samuel le dijo: vas a exterminar a todos los amalecitas, y perdonó al rey. Y de ahí después una calamidad con eso.
Bueno, ahora, permítame ir a Levítico 8. Levítico 8, vamos para allá. O sea, cuando se recibe una orden del Eterno, hay que cumplirla. Aquí habla sobre la unción del aceite, en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, o sea, consagrarlo, apartarlo. Ahora, vamos a aclarar algo aquí. Pero vamos a 1 Samuel 10 otra vez. 1 Samuel 10, amados Ahim. En el verso 3 dice así. ¿Lo tienen? 1 Samuel 10, 3. Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Elohim en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Entonces, los que gusten anotar pueden hacerlo. Esta encina está cercana a Betel, más bien. Y había sido, debajo de esa encina había sido sepultada Débora, pero no Débora la jueza, sino la nodriza de Rebeca. La nodriza de Rebeca. La nodriza de Rebeca. Y vamos a Génesis 35. Esos son datos ya de cultura general, pero en la misma Torah. 35, 8. Por favor, en 35, 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Génesis, Bereshit, 35, 8. Entonces murió Débora, de Gogá en hebreo, ama de Rebeca, y se fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Adón Bakut. La encina del llanto, pero es la misma encina. Bueno, ahora, en el verso 5 habla sobre los profetas, una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando. Los profetas utilizaban danza y jalel, o sea, cantos. Tú lo has pronunciado como alabanza, pero no es la palabra más correcta, alabanza, porque viene del Dios de los islámicos. Entonces, lo correcto es exaltación, jalel. Entonces, los profetas utilizaban danza y jalel para profetizar. Ahora, los profetas, aquí vamos a decir algo muy importante. Los profetas reconocerían la autoridad del rey. O sea, todos los profetas que fueran llegando y después los reyes. Pero no por eso le iban de dejar de exigir o exhortar en sus abusos o en sus injusticias. O sea, el hecho de que fueran reyes, sí, está bien. Pero el profeta estaba abajo del rey, pero no en la unción, en cuanto al Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, un profeta, un K2, lógico, sí iba a estar subordinado a la autoridad del rey, o sea, bajo el rey, la autoridad del rey, pero no por eso no lo iban a exhortar o a exhortar, a llamar la atención en sus abusos o las injusticias. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel, en el capítulo 12, 2 de Samuel 12. No lo vamos a leer todo, eso lo vamos a ver ya en breve. Primeramente el Eterno. En 8 días, el viernes y el sábado, vamos a ver Samuel. Porque si no nos vamos a atrasar mucho. Y ya hice la cuenta, entonces terminaríamos hasta septiembre del 2020 si vamos con un capítulo cada 8 días. Entonces voy a tratar de ir dando así en la medida de lo posible. Aquí tú ves que Yahweh envió a Natán para recordar, o sea, decirle al rey David sobre su pecado. ¿Quién recuerda? Ahora vamos a 1 de Reyes, amados. En 1 de Reyes, el capítulo 18. Bendito es tu nombre, Abacados. Elías y Acab. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es del 1 al 19. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso ya todo está ministrado, hermanos. Ahora vamos a Jeremías 22. Jeremías también fue un gran profeta, bendito es el nombre de Yahweh. En Jeremías 22,
Aquí curiosamente todo es en el verso del 1 en adelante, ¿verdad? Y tú ves aquí cómo reprende al rey. ¿De acuerdo? Entonces Jeremías 22, tú lo lees con calma en tu casa y viene la reprensión. Pero tú eres el rey, o sea, habían permitido que metieran imágenes al templo y tanta cosa. Entonces sí tenían que estar subordinados al rey, pero sí podían exhortarlo cuando cometieran injusticias, pecados y demás. Ahora, quiero decir algo para todos, hermanos, porque que busques la bendición de un Kadosh, allá, acá, que busques la bendición de un Kadosh y te unja con aceite. Eso lo debemos de buscar todos. Miren, aquí lo que se hace es que antes de Shabbat, lógico, se compra el aceite, se consagra, o sea, yo lo consagro el aceite, digo, Abacados, Padre Eterno, este aceite queda consagrado para tu servicio. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén. Entonces la unción con aceite, por así decirlo, para que se entienda, no bendito, sino sagrado, porque está consagrado, está apartado. La unción con aceite sagrado establece un vínculo particular entre el Todopoderoso y el que es ungido. Eso es real. Si tú has pasado alguna vez a que yo ore y no le has dado la importancia, ahora te lo digo. Eso significa, entonces, se establece un vínculo entre el Todopoderoso Yahweh y tú. Si eres Roe, si eres Saquén, un anciano, un pastor, o si eres un líder de ministerio, o si pasas por oración por sanidad, eso está en la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah, oren y úngenle ¿con qué? Con aceite. Entonces eso establece un vínculo particular entre el Todopoderoso y tú y yo, o sea, con la unción con aceite. Eso es muy importante. Ahora, en el caso del rey Shaul, pero yo dije que iba a hablar para todos, significa la elección divina. Dime si no es una elección divina, hermanos, que entre billones de personas el Eterno se nos haya revelado a nosotros para conocer su bendita Torah. ¿Qué estuviéramos haciendo en el mundo? Nada agradable ante los ojos del Todopoderoso. Un viernes en la noche, el destrampe, por eso tanto coche y pitan y se les hace tarde para llegar a pegar. Entonces, tienes que entender y busca eso, que alguien ore por ti, porque son Kadosh, y va a crear un vínculo entre el Todopoderoso y tú, porque es una elección divina. No somos el rey Shaul en este caso, lógico, pero dice el Taná que el Eterno nos hizo Kohanim, reyes. Aleluya. Entonces, es una elección divina. Entonces, para algún cargo, en el caso de Aarón, para sumo Cohen, en el caso de Shaul y David, para reyes, lógico. Pero recuerden Levítico 8:12, o sea, para apartarse. Bueno, ahora, la tumba de Raquel está hasta la fecha entre Jerusalén y Belén, Baitlehem, la casa de pan. Ahora, Gaba, sabemos que ahí vivía el rey Shaul. Entonces, Gaba significa, vamos a decirlo así, collado de Dios, para que se entienda, porque hay muchos nuevecitos, hermanos. Hay una multitud de nuevecitos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, a través de internet. Sean bienvenidos todos. Ahora, yo he dicho que el Ruach HaKodesh es el soplo del Altísimo, y lo hemos aprendido. Pero su mismo Ruach HaKodesh, ya lo ministré en otro tema, su mismo Ruach HaKodesh nos da espíritu de temor, espíritu de sabiduría, espíritu, ¿sí o no? Porque eso está en la Biblia, no estoy inventando. Entonces, bajo el espíritu de profecía se profetiza. Si no, no se puede profetizar. Bajo el espíritu de profecía se profetiza. Inclusive, los que componen o componemos Jalel, debe ser bajo el espíritu de profecía, entonces se compone Jalel. Si no, se compondrían puras mamarrachadas, perdónenme la expresión, no sé cómo se pueda traducir, pero cosas vanas, pues.
bajo el espíritu de profecía, que es el Ruach HaKodesh, es como se compone Halel o algún poema que tú quieras dedicarle al Eterno, alguna composición, aunque no sea musical, pues. Entonces, Shaul, en el caso de Shaul, recibió parte de ese poder por el Ruach HaKodesh, pero la decisión de actuar, o sea, el libre albedrío lógico, lo tenía Shaul para seguir en eso tan hermoso. Ahora, voy a poner un ejemplo actual. ¿Cuántos han sido llenos de la presencia del Todopoderoso? Y sin embargo, han desechado a todos. Uno de ellos, Judas Iscariote. El eterno Yahshua sopló sobre ellos para recibir el Ruach HaKodesh. ¿Sí o no? ¿Recibió sí o no? ¿Lo aprovechó? No, no lo aprovechó. Prefirió servir a Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, ¿cuánta gente ha recibido el Ruach HaKodesh y por la carne, por no saber orar o no orar? No, claro, porque dice Yahshua que para que no caigamos en tentación hay que orar. Entonces, si te viene una tentación, empieza a orar. Si como que te trabas en las palabras, agarra la Biblia, pero rápido, agarra la Biblia. Cuando tengas una tentación, no dejes que el diablo te lleve. Y lee un salmo, pero consciente. Y si como que te turbas, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach los demonios, en el nombre de Yahshua Mashiach, y vuelves a leer el salmo otra vez hasta que le entiendas, o sea, que lo leas consciente. O un Avino, un Padre Nuestro, para que se entienda así, de sencillo. Bueno, el rechazo que hizo a Israel, y voy terminando, el rechazo que hizo a Israel a Elohim, efectivamente, lo convirtió como las demás naciones. Los ejemplos que acabo de poner. En Estados Unidos han arrancado los 10 mandamientos de las universidades, de las secundarias, de los bachilleratos. Ya no tienen a Elohim. Si algún día lo tuvieron, pues, porque la mayoría de los fundadores fueron masones de Estados Unidos de Norteamérica y prácticamente en todos los gobiernos. Pero la idea es esta, o sea, se ha quitado Elohim de todo. Bueno, pero ahora en Israel, oyendo un discurso político donde dicen no necesitamos de Dios para nada. Eso es increíble. Eso es increíble. El rey David, o sea, vamos a ver después cuando vayamos de lleno al segundo libro de Samuel, todo era bajo Yahweh. Él pecó, pero se arrepintió, cosa que no sucedió con Shaul. Ya dije que el rey Shaul era tímido, por eso se escondió en el verso 22, ¿verdad? Estaba escondido en el bajaje. Y bueno, ahora, nada más me detengo tantito en eso y ya termino. Verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces, a ver, tú no formes ni este grupo, ni este bello grupo, ni este bello grupo, ni este bello grupo, que es ya muy grande. Bendito es el abacados. Nunca formes parte de los perversos que quieran dividir la congregación, que se quieran confabular contra el Roe, etcétera, etcétera. Mientras las cosas, y yo es que es una promesa, más que una promesa, fue una visión de seguir hasta el final, hasta que el Eterno diga bien, en santidad, no pecar. Entonces, nunca te juntes con gente perversa que chismee contra el Roe, los ancianos, no. Si un anciano o un Roe hace las cosas mal, entonces tú puedes hablar acá a la congregación y decir, está pasando esto, hay que aclarar esto, Roe Palacios con los ancianos, no sé. Pero de ahí a formar parte de una rebelión e irte contra el Roe, no. Porque ha sucedido que muchas veces los Roim, los pastores, son inocentes de cosas que se les acusan. Igual los ancianos. Ha habido excepciones y desgraciadamente tristes, pero hay que actuar. Yo no tengo sentimentalismo para eso. Adoro a Yahweh sobre todas las cosas. Pero la idea es esta: nunca seas parte de un perverso, del grupo de los perversos. Nunca hagas eso. Causar la desunión de una congregación K2 como es esta, y hablo claro, causar la desunión de una congregación K2 como es esta, donde el Ruach HaKodesh nos ha demostrado que está Yahweh mismo acá, donde aquí puso su nombre, donde está saliendo la Torah fuertemente, donde muchos han querido a nivel mundial detener, y de altos mandos,
estoy hablando de eso, de tener el camino de esta congregación, no han podido porque Yahweh está con nosotros. Entonces, escucha bien, si tú llegas a formar parte de esos perversos, lo siento por ti, pero no te conviene para nada. Y nunca quemes puentes, jamás. Nunca quemes puentes diciendo, yo no necesito eso. Fíjate cómo estaban aquí ellos quemando puentes. O sea, quemar puentes es que tú pasas de un lado hacia otro, dices, nunca voy a necesitar de este, y quemas el puente. ¿Cómo regresas si necesitas ayuda? ¿Cómo regresas? El quemar puentes es la peor tontería, y eso no solamente en lo espiritual, en lo secular. ¿Cuánta gente, a mí me consta, ha hablado mal de su patrón sin que tenga razón? Le paga lo justo, lógico. Estoy hablando de los goyín en general, de la gente en general que no guarda Torah, pero han hablado mal de su patrón, le paga a tiempo, sus vacaciones y todo eso, y empiezan a hablar mal y queman puentes. ¿Y cuántas veces ha sucedido que necesitan trabajo? Porque ya no lo encuentra por ningún lado, dice, volveré al que era mi patrón. Ahora, ¿cómo le hago? Porque quemó puentes. Grábate eso, nunca quemes puentes. Anótalo, se te va a olvidar. Y nunca formes parte de los perversos. Mira, aquí ya estaban, apenas acababa de ser nombrado el rey Shaul. No dice que eran unos kadoshim, que eran unos santos que dijeron, no estamos de acuerdo, no es de Judá, es de la tribu de Benjamín, no estamos de acuerdo que Shaul sea rey. No estaban diciendo eso. Aquí dice que eran unos perversos, ¿sí o no? Y si dice que eran perversos es porque eran perversos toda Gabás aquí. Entonces, cierren su Tanaj y vamos a reflexionar tantito sobre ello. Hay unos minutos todavía. Siempre mantente en santidad, aleluya. Nunca formes parte de los perversos. Aléjate de ellos. Dice Rav Shaul que ni con ellos comáis, si se dicen hermanos. O sea, ni con ellos hay que comer. Y dice Rav Shaul, apártate de los tales. ¿Sí o no? O sea, no formes parte porque es una maldición muy horrible. Muy horrible. Ahora, vamos entendiendo muchas cosas. No estamos criticando aquí la vida del rey Shaul. Estamos diciendo lo que narra la Torah, el Tanaj. Pero nunca hay que criticar a un siervo del Eterno, porque ni siquiera el rey David se atrevió a tocar uno de sus cabellos. Le cortó un parte de su talit, de su manto, de su talit, pero no lo tocó porque era ungido de Yahweh. Y eso hay que tener. Pero no por eso los que podemos decir, no, este rey está haciendo una injusticia, este rey está haciendo algo deshonesto. Bueno, entonces, si tenemos el llamado para profetizar o para anunciar algo, hay que decirlo, no hay que quedarnos callados. Así con sus manitas, amados, Padre eterno, ciertamente en cada capítulo de tu bendita palabra encontramos algo para aprender. Hoy hemos aprendido, Abacados, muchas cosas, Padre amado. Entre ellas, Abba, lo que es ser ungido con aceite, que debemos de buscar la unción con aceite de los Kadoshim, que se establece un vínculo entre ti, bendito Abacados Todopoderoso, y nosotros, en que no debemos de formar parte siempre de una rebeldía de los rebeldes, de los perversos, porque eso sería catastrófico para nuestras vidas, Padre amado, que debemos de estar unidos más que nunca ahora. Y nosotros declaramos, yo declaro en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, que siempre necesitamos de ti, bendito Abacados, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Roé, nuestro Pastor, Rofé, nuestro Sanador, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú nos prosperas, que tú nos bendices. Ciertamente cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos fuera de Shabbat. Pagamos nuestros impuestos puntualmente y los servicios que nos brinda el municipio. Y eso lo debemos de hacer, porque dice en Romanos 13 que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Elohim. Mas sin embargo, no participamos de los pecados como los abortos y las bodas gay, las bodas entre lesbianas. Reprobamos eso. Tú eres nuestro Rey Yahweh Sebaot.
A ti te necesitamos, porque tú eres el que nos has dado vida eterna. Y que tu bendito Ruach HaKodesh, hemos aprendido, venía sobre ellos, pero ahora estás en nosotros. Toda Gabá Yahshua Mashiach por este gran regalo. Omen, ve omen, porque es inmerecido. Aleluya.